Todos los mundos comienzan con Demon Slayer. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 926. El preludio jugado de la venganza. Señor Mato. Este es el equipo de recopilación de inteligencia. Hemos recibido información sobre el avistamiento de Masato Fueguchi Ghoul. El tono de la otra parte fue demasiado exagerado. Creemos que puede ser una llamada de broma, pero para asegurarnos de que sea así. No se perdió ningún dato, por lo que aún es necesario informarle sobre esta información. Mado, que estaba en la sucursal temporal en el Distrito 20, rápidamente recibió una llamada del Departamento de Inteligencia de la sede y luego obtuvo información sobre el padre de Inami del Departamento de Inteligencia. Vi las palabras escuela primaria Shigehara y alcantarillado escritas en la nota adhesiva sobre la mesa de Mato. Al recibir esta información, Mato también sintió que esta información probablemente era una broma. Después de todo, el zorro y el conejo lo habían asesinado anteayer, y el conejo fue alcanzado por una bala con un inhibidor de RC. ¡Qué mal! Recupérate pronto. ¿Has comido? Sin embargo, Mato rápidamente pensó en otro punto. Si el conejo come mucho después de sufrir una lesión, puede eliminar rápidamente los efectos del inhibidor de RC y recuperarse rápidamente. Sin embargo, recientemente no ha habido casos de personas desaparecidas o perseguidas en el Distrito 20, por lo que esto hace que Mado se sienta un poco anormal. Y según la lógica normal, después del fallido asesinato, Mado sintió que el zorro y el conejo blanco deberían esconderse por un tiempo y no actuar tan rápido. Por supuesto, Mato no descartó que se tratara de una trampa, solo para atraerlo a que mordiera el anzuelo. Mato miró la hora y descubrió que ya eran casi las 3 de la tarde y que estaría oscuro en un momento. Pocas horas. ¡Qué momento tan perfecto!, exclamó Mado. Sin embargo, Mano todavía no tenía ganas de partir de inmediato. En cambio, inmediatamente recuperó los planos de ingeniería de construcción de la alcantarilla de la escuela primaria Shigehara y el mapa cerca de la escuela primaria Shigehara y comenzó a analizarlos y estudiarlos. Después de esta ronda de análisis, Mato sintió cada vez más que se trataba de una trampa y que el diseño era perfecto. La alcantarilla era muy larga, con una longitud de casi 3 kilómetros. El sistema de drenaje de la escuela primaria Shigehara dependía de esta alcantarilla para su mantenimiento. En otras palabras, si ya no hay bloqueo en ambos extremos, un extremo se convertirá en la salida para escapar. Si la búsqueda se realiza desde ambos extremos al mismo tiempo, entonces las tropas deberán dividirse en 2 grupos. En este caso, si los encuentran emboscando uno de los extremos, será una situación muy peligrosa. ¡Qué plan tan astuto! Como se esperaba de un zorro. Suspiró Mado de nuevo. Después de pensarlo, Mado finalmente decidió ir a comprobarlo. Después de todo, este era su trabajo. Si no se atrevía a ir porque tenía miedo a la muerte, entonces Mado no sería un investigador Ghoul en el CCG. En realidad, hay una razón por la que Mato decidió tomar la iniciativa. La primera intuición de Mato fue que el conejo nunca se había recuperado, y al elegir una ubicación que era tan poderosa para él, Mato creyó que el número del oponente no debía ser grande. El punto más importante es que Sato Kaede fue transferido al Distrito 20, y Sato Kaede también es muy bueno. De hecho, es de gran ayuda para Mado. Si no fuera por Kaede Sato, Mado probablemente no habría corrido este riesgo. Luego, Mado convocó a Kotaro Amon y Kaede Sato, y luego les contó sobre la operación. Sato Kaede aprendió rápidamente de la narración de Mato que se trataba de una trampa, pero de esta manera, no necesitaban jugar al juego del gato y el ratón. Capítulo 927. El plan de Inami. Kotaro Armen notó que además de la caja de Koukin, Mato también traía un bolso abultado esta vez, y supo de un vistazo que contenía algo. Involuntariamente, Kotaro Amon preguntó con curiosidad. Mayor Mato, ¿qué hay en la bolsa de cuero que tienes en la mano? Amen, será mejor que no sepas esto. ¿Mano no le dijo a Amen qué hay en la bolsa de cuero de Kotaro Kado? Al escuchar esto, Kotaro Amon no hizo más preguntas y luego fue a la escuela primaria Dohara con Mado. Según el acuerdo de Mato, Mato fue solo, y Kotaro Armen y Kaede Sato fueron juntos, porque a Mato le preocupaba que Kotaro Armen estuviera solo, y con Kaede Sato cuidándolo, creo que estaría mucho más seguro. A las 6 de la tarde, cuando la cafetería de antigüedades salió del trabajo, Irimexuan y Madoka Furumaya habían abandonado la antigüedad después de salir del trabajo. Nishio Nishiki no vino a trabajar hoy debido a sus estudios. La universidad es diferente a la escuela secundaria, por lo que Nishio Nishiki y Kaneki Ken tienen muchas más horas de trabajo que Kirishima Touka. Básicamente, cuando no hay clases a las que asistir, vienen a trabajar a Koko. Kirishima Touka está en la escuela secundaria, por lo que, excepto los fines de semana, tiene que ir a la escuela de lunes a viernes.
Entonces Kirishima Touka trabaja en antigüedades los fines de semana y va a la escuela los lunes y viernes. Kaneki Ken no tenía clases a las que asistir hoy, así que trabajó en la tienda. En ese momento, Baiyu y Yoshimura Kozen estaban limpiando la barra, mientras que Kaneki Ken era responsable de la higiene de cada mesa. En ese momento, Masato Diguchi bajó ansiosamente desde el segundo piso, y luego se acercó a Fankun Gongsan y dijo con ansiedad: Mayor Fankun. Inami fue a buscar a Baie sola. Después de eso, Diguchi Kouzengren ya le había entregado un trozo de papel de dibujo a Fankun Gongsan. Fankun Gongsan dejó lo que estaba haciendo, luego tomó el papel de dibujo y comenzó a leer. Las palabras de Masato Diguchi también atrajeron a Baiyu y Kaneki Ken. Debido a que Baiyu estaba parado en la barra, pudo ver claramente lo que estaba escrito en el papel de dibujo cuando se acercó a Yoshimura Gongsan. El contenido del papel de dibujo fue escrito por Inami. La letra era muy torpe y muy breve. Papá, voy al cielo a buscar a mi madre. Moriré en el lugar donde fui a la escuela. El contenido fue muy breve, pero pronto Yoshimura Kozen vio que este era el plan de Inami. Y a costa de su propia vida. Podría decirse que si no hacen algo al respecto, Inami terminará muerta. Por el contenido de este documento de dibujo, Yoshimura Kozen pudo sentir la desesperación de Inami por perder a su madre y no pudo evitar sentirse angustiado. ¿Dónde se menciona la escuela primaria Inami? Preguntó Yoshimura Kozen directamente sin tonterías. Escuela primaria Tongyuan. Respondió Dikou Masato de inmediato. Yoshimura-senpai, debes salvar a Inami. He perdido a Ryoko y ya no puedo vivir sin Inami. Le suplicó Masato Fukuchi a Yoshimura Gongsan. Baiyu, ve a la escuela primaria Chongyuan lo más rápido posible. Entonces las 4 partes te apoyarán lo antes posible. Fankun Gongsan no tenía la intención de irse en persona esta vez, pero designó a Baiyu para rescatar a Ina. Esto puede considerarse como una confianza absoluta en Baiyu. Yo también iré, estoy muy familiarizado con la escuela primaria Tongyuan. Solicitó proactivamente Jin Muyan en este momento. Capítulo 928. El lugar de nacimiento de Inami. La razón por la que Fankun Gongsan no salió en persona esta vez fue porque Sifan Liansi también intervendría, y Sifan Lian dijo que vivía cerca de la escuela primaria Zongyuan. Con el signo de loto desde todas las direcciones, Fankun Gongsan sintió que no era necesario actuar. Kaneki, esta operación es muy peligrosa. Es muy probable que luches contra Baie. Si no tienes la conciencia para luchar, creo que no deberías ir. Le recordó Yoshimura Kozen a Kaneki de manera simple y clara. De hecho, Yoshimura Kozen no confía demasiado en que Kaneki Ken haga algo tan peligroso. No es porque no le guste la falta de habilidad de Kaneki Ken, sino porque siente que Kaneki Ken aún no ha tenido esa conciencia, la conciencia para luchar. Gerente de la tienda, esta vez iré sin importar lo que diga. Dijo Kaneki Ken con mucha firmeza. Con la muerte de la señora Ryoko, el corazón de Kaneki Ken ha estado bajo una tremenda presión. Si algo le sucede a Inami nuevamente, el alma de Kaneki Ken realmente colapsará. Porque Kaneki Ken sintió que Inami debía estar culpándose a sí misma, aunque no le dijo nada en persona. Por lo tanto, Kaneki Ken sintió que Inami se volvería así y tomaría esa decisión por su propia cuenta. Si Kaneki Ken hubiera podido proteger a la señora Ryoko en ese momento, Inami no habría perdido a su madre. Si Inami no hubiera perdido a su madre, cosas como las de hoy no habrían sucedido. Yo también iré. Y Masato Diguchi también planeaba ir allí él mismo. Yoshimura Gongsan no detuvo a Fueguchi Masato esta vez, y luego Baiyu, Kaneki Ken y Fideguchi Masato se cambiaron de ropa, se pusieron máscaras y salieron de la antigüedad. Los 3 llegaron rápidamente a la escuela primaria de Chongyuan. En ese momento, no había estudiantes en la escuela primaria de Chongyuan y la puerta de la escuela estaba cerrada. Solo el guardia de la escuela estaba allí para mirar. ¿Inami realmente estará en la escuela? Baiyu no pudo evitar preguntarse. Probablemente será problemático entrar por la entrada principal. Entremos sigilosamente por encima del muro. Sugirió Baiyu. Ni Kaneki Ken ni Diguchi Masato tuvieron ninguna objeción. Los 3 rápidamente se infiltraron en la escuela y luego comenzaron a buscar por separado. La escuela estaba muy tranquila. Después de buscar por un tiempo, los 3 no pudieron encontrar a Inami ni se toparon con Baie. Pronto, Baiyu, Kaneki Ken y Fideguchi Masato se reunieron nuevamente. En ese momento, Baiyu dijo: no hay signos de pelea en la escuela. Inami no está en la escuela o ha sido capturada viva por el CCG. En este momento, Baiyu dijo que ya estaba secretamente ansiosa, porque ya eran las 6:30, y cuanto más pasara el tiempo, más peligrosa sería Inami. Al escuchar esto, Kaneki Ken se sintió muy pesado. Y el señor Diguchi también se puso ansioso, el mensaje de su hija mencionaba claramente este lugar. Pero ahora la escuela no ha encontrado nada. Entonces, el papel de dibujo en el que su hija escribió el mensaje apareció en la mente de Masato Diguchi.
Después de pensarlo repetidamente, Masato Diguchi de repente tuvo una idea y dijo, ¿Sewell? Preguntó Shie, y luego sus ojos se volvieron hacia Masato Diguchi. Hay una alcantarilla cerca de la escuela primaria Chongyuan. La madre de Inomi dio a luz a Inomi en la alcantarilla. En ese momento, yo acababa de dejar la organización original y llegué al distrito 20 sin dinero, así que fui con Inomi. Mi madre pasó algún tiempo en esa alcantarilla. Capítulo 929 Regalo. Entonces, cuando Inami dijo que moriría en la escuela, no debería referirse a la escuela, sino al lugar donde su madre la dio a luz. Explicó Masato Fluteguchi. Después de escuchar la historia de Masato Diguchi, Baiyu no esperaba que Masato Diguchi y la señora Ryoko tuvieran una experiencia de vida tan trágica. Quizás este sea el llamado amor. Después de escuchar las palabras de Masato Diguchi, Kaneki Ken no pudo evitar sentir mucho en su corazón. En este momento, de repente llegó una transmisión desde el sistema de viaje superdimensional. Nueva misión activada. Misión. Rescatar a Fueguchi Inami. Recompensa por completar la misión. Aumentar el poder del muro dimensional en un 1%. Tiempo límite de la misión. 7 minutos. Cuando terminó la transmisión, la cuenta regresiva de 7 minutos comenzó a correr, lo que significa que Inami morirá en 7 minutos. El lanzamiento de la misión también significa que es posible que Inami haya conocido a Baie. Vamos. Baiyu ya no se demoró, pero planeó ir a la alcantarilla mencionada por Masato Dikou. Siguiendo la orden de Baiyu, los tres partieron nuevamente hacia la alcantarilla cerca de la escuela primaria Zongyuan. Después de obtener la información precisa, Mato Zabaiya entró en la alcantarilla. Mato se puso las gafas de visión nocturna y caminó con cuidado hacia la alcantarilla. Como era de noche y no había iluminación en la alcantarilla, estaba muy oscuro. Si no tienes gafas de visión nocturna, entrar en la alcantarilla equivale a quedarte ciego. Los ojos del Ghoul tienen una función de visión nocturna incorporada, por lo que no se verán afectados por la oscuridad. Es por eso que Mato tiene ganas de elogiar la astucia del planificador. Sin embargo, a pesar de la ayuda de las gafas de visión nocturna, Mato no se tomó nada a la ligera. Después de todo, Mato no sabía qué tipo de situación enfrentaría a continuación. Incluso si se enfrentaba solo al zorro, Mato sabía que el zorro era un tipo difícil. Mato consideraba al zorro como el cerebro detrás de todo esto, pero esta vez el juicio de Mato fue incorrecto. Baiyu no planeó todo esto, pero Fueguchi Inami fue quien planeó todo esto. Si Mato supiera que fue una niña la que planeó todo esto para vengar a su madre, no sé cómo se sentiría en su corazón. No mucho después de caminar hacia la alcantarilla, Manado vio aparecer a una niña en su campo de visión. Mado se detuvo y no siguió caminando. La niña parada allí es Inami esperando a que vengan Manato y los demás. Eres la hija de Diguchi. Te traje un regalo. Supongo que te gustará. Después de decir eso, Mano inmediatamente arrojó el abultado bolso. Inami todavía estaba allí inmóvil, como un trozo de madera. Al ver que Inami estaba inmóvil, Mano añadió, ¿por qué no la abres y echas un vistazo? Qué poco filial. Ni siquiera quieres a tu propia madre. Tu madre no debería haberte salvado en primer lugar. Las palabras finalmente la estimularon. Hizo que Inami reaccionara. De hecho, Inami podía adivinar cuál podría ser el contenido de la bolsa, pero Inami simplemente no tuvo el coraje de levantarla. Inami recogió la bolsa, luego la abrió y echó un vistazo. El contenido de la bolsa era tal como Inami había adivinado. Inmediatamente, las lágrimas de Inami brotaron y la ira de repente llenó su cuerpo. Chico malo. Voy a matarte y luego te cortaré la cabeza de la misma manera. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 930. La furiosa Inami. Sodame. De hecho eres un poco pervertido. Mato usó palabras desagradables para estimular a Inami. Pero Inami liberó a su propio hijo por enojo. El hijo de Inami heredó los de su padre y su madre, y nació con dos tipos de dones. Si este es un mundo donde las personas se vuelven más fuertes a través de la práctica, entonces Inami es definitivamente un genio con ventajas inherentes. Lo más importante es que Inami no solo heredó su cola de su padre, sino que también tiene una cola más que su padre. Quizás porque heredó la cola de su padre al mismo tiempo, la armadura que Inami heredó de su madre se debilitó mucho. Solo hay 2 nudillos en forma de hojas que crecen cerca de los omóplatos, mientras que la señora Ryoko tiene 4, y el tamaño de los nudillos de Inami es más pequeño que el de la señora Ryoko. Por supuesto, esto puede deberse a que Inami Elci aún no ha crecido. Jajajaja. De hecho es un poco pervertido. Este tipo de entrepierna de alta calidad es realmente emocionante. Después de ver la entrepierna de Inami, Mato se emocionó.
Sin embargo, Mato también descubrió rápidamente que la cola de Inami era exactamente la misma que la cola que Shiro había soltado en ese momento. Además, el zorro había rescatado a Masato Fetoguchi en los barrios marginales del Distrito 20 la última vez, y él y el conejo lo habían asesinado. Anteayer con sus acciones, Mado llegó a la conclusión de que el zorro y Inami estaban relacionados por sangre. Pequeño pervertido, déjame preguntarte si tu hermano tiene una máscara de zorro. Le preguntó Mado a Inami nuevamente. Ahora Inami ya no estaba de humor para charlar con Mano, y las dos colas eran como largos látigos, azotando hacia Mano. Cuando Mato vio a Inami atacar, inmediatamente usó un kukine hecho con la bolsa Aku de la señora Ryoko. Tan pronto como este koukin fue liberado de la caja, inmediatamente se extendió como un puñado de pétalos de flores, ocupando casi la mitad del espacio de la alcantarilla, con Manato protegiéndolo completamente detrás de él. Con la protección de este koukin, el ataque de Inami no pudo tocar a Mato en absoluto. Además, la entrepierna de Inami todavía estaba en etapa de desarrollo, por lo que era imposible derrotar la entrepierna de su madre. Increíble. Increíble. Es realmente asombroso. Realmente quiero conseguir un Evao así. Mado se escondió detrás de Kukin, viendo el Evan de dos colas de Inami atacar locamente, y su corazón se volvió cada vez más loco. Luego, vi a Mato abriendo otra caja de Kukin nuevamente. Esta caja de Kukin era una espada o lanza de nivel relativamente bajo. Inmediatamente después, Mano de repente tomó el control del Kukin hecho por el Kukui de la señora Ryoko y envolvió con fuerza el Kuk de dos colas que Inami había azotado. ¿Cómo se siente ser abrazado por mi madre? Entonces Mano le habló de nuevo. Tiao barra manera de juego. Y debido a que el Ezi de Inami estaba bien envuelto, Inomi, que no tenía mucha experiencia en combate, no pudo evitar quedarse paralizada. Quería retirar a Ezi con fuerza, pero descubrió que Ezi había sido succionado con fuerza y no pudo evitarlo. No puedo recuperarlo. Después de que Inami lanzó el ataque, Mato descubrió que el zorro no aparecía, por lo que no pudo evitar hacer una suposición audaz. Esta suposición se basó en la premisa de que el zorro y Inami estaban relacionados por sangre. Eso se debió a que el asesinato de Kitsune fracasó anteayer, lo que provocó que Inami tuviera diferencias con Kitsune y otros miembros de la familia, y luego estableció este plan. Ella es la hermana del zorro, igual de astuta. Murmuró Mado. Luego, vieron a Mato aprovechando la incapacidad de Inami para controlar a Oe, y rápidamente corrieron hacia Inami, con la intención de aprovechar la oportunidad para lidiar con Inami. Capítulo 931 se escapó. Shiroa, Kaneki Ken y Feteguchi Masato, que corrían hacia la alcantarilla, pronto llegaron a la entrada a un lado de la alcantarilla, y en esta entrada se toparon con Kotaro Amon y Kaede Sato que se encontraban cerca de la entrada. Los dos bandos se enfrentaron inmediatamente y luego empezó a llover intensamente. Aparte de que Akua llevaba una máscara de zorro, Kotaro Armen había entrado en contacto con él. Sin embargo, Kotaro Armen no tenía la impresión de que Ken Kaneki y Masato Fueguchi llevarán máscaras. La máscara de Kaneki Ken no es una máscara de cara completa, sino una máscara negra de media cara con un solo parche en el ojo derecho. El ojo marrón de la izquierda está expuesto. Se puede decir que la máscara personalizada por el Sr. Bai para Kaneki Ken es muy adecuada para Kaneki Ken. El Sr. Bai también imitó la boca de la máscara de media cara para tener una boca sin labios, por lo que parece que está apretando los dientes ferozmente. Las dos filas de dentaduras postizas de plástico están conectadas por una cremallera. Probablemente estén diseñadas para que Kaneki Ken pueda comer sin quitarse la máscara cuando pelea. Cuando esta máscara se usa en la cara de Kaneki Ken, parece resaltar completamente el lado opuesto de Kaneki Ken, y también hace que Kaneki Ken parezca aún más intimidante. Frente a Shiroa, Kaneki Ken y Fezuchi Masato, Amon Kotaro y Sato Kaede ya han desbloqueado la caja del cocinero en sus propios libros. No te contengas. Kotaro. Le recordó Sato Kaede a Armen Kotaro. Tú también. Respondió Armen Kotaro. Para Shiroyu, Kotaro Armen sintió que era un poco complicado. Ahora, además de Shiroyu, había dos ghouls más a quienes nunca había visto antes. Sin conocer la fuerza de Ken Kaneki y Masato Fueguchi, Kotaro Armen se sintió un poco preocupado. Virtual. Ina está en peligro ahora. Sostengan a estas dos personas mientras yo voy a la alcantarilla de buscar a Inami. ¿Es eso posible? Preguntó Baiyu a Kaneki Ken y Diguchi Masato en este momento. No hay problema, pero por favor asegúrate de traer a Inami de regreso sana y salva. Masato Diguchi no tuvo ninguna objeción a esto. Porque Masato Fueguchi también sabe que dado que hay un investigador ghoul alojado aquí, significa que hay una alta probabilidad de que Inami esté en la alcantarilla. Kaneki Ken no habló y aceptó la decisión de Baiyu, porque Kaneki sabía que entre los tres, Baiyu era sin duda el más capaz. Si Masato Fueguchi también fuera un personaje despiadado, no podría vivir así, escondido en una cafetería antigua, por lo que Kaneki Ken creía que Masato Feteguchi no era muy fuerte. Además, el propio Masato Diguchi estuvo de acuerdo con la decisión de Baiyu, lo que demuestra aún más que Masato Diguchi no es tan poderoso como Baiyu.
De lo contrario, si Masato Deguchi tuviera confianza en sí mismo, como padre, probablemente tendría que actuar él mismo. Sí. Ten cuidado. Baiyu asintió y, sin dudarlo más, corrió directamente hacia la oscuridad de la alcantarilla. Cuando Kotaro Armen y Kaede Sato vieron a Baiyu corriendo, pensaron que Baiyu iba a ser el primero en atacar, por lo que no pudieron evitar correr hacia adelante. Y Baiyu utilizó directamente la técnica de movimiento Liu Liu para evitar a Kotaro Armen y Kaede Sato en una postura que ni Kotaro Armen ni Kaede Sato pudieron reaccionar o detectar. Kotaro Armen y Kaede Sato inmediatamente se dieron la vuelta y luego vieron a Baiyu desaparecer en la oscuridad de la alcantarilla a una velocidad muy rápida. Huir. Kotaro Armen no entendió las acciones de Baiyu, pero Kotaro Armen no se atrevió a perseguirlo, porque él y Kaede Sato no tenían dispositivos de visión nocturna y sería muy peligroso entrar a la alcantarilla. Comportamiento. Capítulo 932. Kaneki Ken no tiene idea de pelear. Si este era el plan del zorro, y él y Sato Kaede se apresuraron así, entonces realmente estaban preparados. Sin embargo, Armen Kotaro comenzó a preocuparse por la llegada de Mato, porque Baiyu también podría estar dirigiéndose hacia Mato, que estaba al otro extremo de la alcantarilla. Pero no importa cuál sea la situación real, Armen Kotaro siempre siente que ambos están siendo guiados por la otra parte. Sato Kaede ya había sacado la pistola cargada con balas especiales y apuntó a la oscuridad de la alcantarilla, pareciendo dudar si disparar. Al final, Sato Kaede disparó algunos tiros en el lugar aproximado donde desapareció Baiyu, y luego escuchó el sonido de las balas saliendo de la recámara y el sonido de las balas golpeando objetos duros. Sato Kaede no sabía dónde impactó la bala, pero estaba seguro de que no alcanzó el cuerpo de Baiyu. Después de todo, Masato Fueguchi había salido con Geko antes, así que cuando Sato Kaede disparó, ya había soltado su propia cola, y luego el látigo de la cola se dirigió hacia Sato Kaede. Kotaro Armen inmediatamente tomó el garrote que tenía en la mano para golpear a Kukine y golpeó a Kaede que estaba siendo atacada por Masato Fueguchi, y luego ayudó a Kaede Sato a resistir el ataque furtivo de Masato Fideguchi. Kaneki Ken se quedó indiferente. De hecho, Kaneki Ken no estaba en absoluto preparado para la batalla. Originalmente quería hablar primero y tratar de no pelear si era posible, pero el resultado fue que antes de que Kaneki Ken pudiera pensar en ello, no importa cuán hablador, el señor Diko ya había liberado a Ezi y tomó la delantera. Sato, tratemos con estos dos frente a ti primero. Le dijo Kotaro Amon a Sato Kaede después de golpearle la cola a Masato Fueguchi. Al escuchar esto, Sato Kaede guardó su pistola y luego corrió hacia Masato Fueguchi, quien tomó la iniciativa de atacarlo. Kotaro, déjamelo a mí. Ve y ocúpate del otro. Le dijo Sato Kaede a Masato Amen cuando corrió hacia él. Sin dudarlo, Amen Kotaro tomó directamente el martillo en su mano y corrió hacia Kaneki Ken. Kotaro Amen corrió frente a él y Kaneki Ken reaccionó. Sin embargo, Kaneki Ken no tuvo tiempo de esquivarlo. Después de todo, Kotaro Amen era considerado un investigador Ghoul experimentado, por lo que el ataque de Kotaro Amen fue directo. Golpeó a Kaneki Ken en la cabeza. Kaneki Ken, que ya no podía esquivarlo, solo pudo cruzar las manos frente a su cabeza para dar la bienvenida a la llegada del martillo de Amen Guntaro. En un instante, Kaneki Ken quedó inconsciente. Y Kotaro Armen también se quedó quieto, porque Kotaro Armen había notado la anormalidad de Kaneki Ken por su reacción hace un momento. Nunca se ha encontrado con un Ghoul que se distraiga cuando se enfrenta a un investigador Ghoul. ¿Qué diablos está pasando con este tipo? Por otro lado, la batalla entre Fluteguchi Masato y Sato Kaede fue mucho más intensa. Fue en este momento que la naturaleza sangrienta de Fluteguchi Masato se despertó por completo. Kotaro Armen miró la batalla estancada del lado de Sato Kaede, y luego miró a Kaneki Ken, quien fue derribado por uno de sus golpes, y no pudo evitar sentir que Kaneki Ken estaba aquí para hacer una broma. ¿Qué diablos está haciendo este tipo? Armen Kotaro estaba un poco confundido sobre lo que estaba haciendo Kaneki Ken. Al ver que Kaneki Ken no se levantaba durante mucho tiempo, Armen Kotaro era demasiado vago para prestarle atención a Kaneki Ken, pero se dio la vuelta para ayudar a Sato Kaede a lidiar con Fueguchi Masato. Capítulo 933. Arma apuntando a Kaneki Ken. En comparación con el Ghoul menos agresivo como Kaneki Ken, Amon Kotaro sintió que el Ghoul altamente agresivo como Fueguchi Masato era el objetivo al que había que enfrentarse primero. La intervención de Kotaro Amen impidió que Masato Fueguchi, quien estaba concentrado en Kaede Sato, reaccionara a tiempo, y fue noqueado por Kotaro Amen con un mazo. Masato Deguchi se levantó inmediatamente, luego miró a su alrededor y descubrió que Kaneki Ken yacía en el suelo. Inmediatamente preguntó en voz alta, ¿estás bien? Parche. El parche fue arreglado para Kaneki Ken por Baiyu y Masato Deguchi. Para evitar que el verdadero nombre de Kaneki Ken quede expuesto y afecte la vida futura de Kaneki Ken. Tumbado en el suelo empapado de lluvia, Kaneki Ken no pudo evitar recordar la escena en la que mataron a la señora Ryoko.
Aunque fue Mato quien mató a la señora Ryoko, Kaneki Ken vio a Kotaro Amon, que también estaba en la escena. Recuerdo que Kotaro Amon no tenía expresión en su rostro, como si lo que le habían matado fuera solo un insecto insignificante. Antes de que Masato Fueguchi pudiera esperar la respuesta de Kaneki Ken, Kotaro Amon y Kaede Sato volvieron a presentarse. Bajo su control, el Ogaku de Masato Fueguchi instantáneamente giró hacia Kotaro Amon y Kaede Sato. Kotaro Armen inmediatamente agitó el martillo que tenía en la mano y tiró al suelo al hijo de la flauta. Su postura era como tirar al suelo una serpiente venenosa con un palo. Sato Kaede inmediatamente aprovechó la oportunidad e inmediatamente usó el afilado kukine en forma de escudo en su mano izquierda para apuñalar repentinamente a Ezi en la parte superior de la flauta. El escudo puntiagudo de kukine era como un clavo, clavando al caballero Ezi en el suelo de cemento. Masato Fueguchi inmediatamente gritó de dolor y luego instintivamente quiso recuperar a Ezi, pero Kotaro Amen no le dio esta oportunidad en absoluto y lo golpeó nuevamente con un mazo pesado. Los gritos de Masato Fueguchi finalmente hicieron que Kaneki Ken se moviera. Kaneki Ken se puso de pie y gritó en voz alta: «¡Detente!». Kotaro Amon y Kaede Sato no pudieron evitar mirar a Kaneki Ken después de escuchar el sonido, y vieron a Kaneki Ken continuar. Dijo: «¿Están todos ghouls dignos de muerte ante tus ojos?». Ante la pregunta de Kaneki Ken, ni Kotaro Amon ni Kaede Sato respondieron a Kaneki Ken. Ambos sintieron que Kaneki Ken estaba un poco loco. Al ver que nadie le respondía, Kaneki Ken se dijo a sí mismo: «No quiero ver cómo se desarrolla la tragedia frente a mis ojos. Como no puedes escuchar lo que dije, solo puedo derribarte». Después de eso, Kaneki Ken luego corrió hacia Kotaro Armen y Kaede Sato. Cuando Sato Kaede vio esto, no pudo evitar pensar que Kaneki Ken era un poco gracioso y luego bromeó: «¿Qué? ¿Has visto demasiados animes, Chuguni? De hecho dijiste tal cosa. Es realmente divertido». Denuncia: Sato Kaede ya había sacado la pistola que se había insertado en la cintura, luego levantó la pistola y apuntó a la cabeza de Kaneki Ken, murmurando involuntariamente: «Adiós, pequeño diablo». Para él, toda la persona no pudo evitar temblar, y su corazón se enojó aún más. Entonces, Sato Kaede apretó el gatillo hacia Kaneki Ken sin ninguna vacilación, y la bala estalló instantáneamente. La figura de Kaneki Ken de repente cayó de rodillas al suelo, y luego todo su cuerpo se deslizó rápidamente por el suelo con la ayuda de sus rodillas. Capítulo 934. Masato Diguchi, quien recibió un disparo. Debido a que el suelo está mojado por mucha lluvia, Kaneki Ken puede deslizarse por el suelo muy fácilmente. De lo contrario, Kaneki Ken no podría deslizarse a esa velocidad incluso si sus rodillas están desgastadas. Al mismo tiempo, justo cuando Sato Kaede admiraba la reacción de Kaneki Ken, Fueguchi Masato de repente soportó el dolor y cortó parte del propio cuerpo de Oiko, resolviendo la situación en la que Ezi estaba inmovilizado. Después de que Kotaro Armen supo que Masato Fukuchi le había cortado la cola, inmediatamente liberó la parte de la parte abandonada que había suprimido. Como resultado, la parte de la parte abandonada era como la cola de un gecko, dando vueltas como loco. Arriba. Kotaro Yamon solo pudo tomar el martillo en su mano y golpearlo nuevamente. Como resultado, cuando lo derribó, Dane inmediatamente envolvió el martillo de Kotaro Yamon, Kurkin. Inmediatamente, Yamen Kotaro se enredó con Duane. Masato Diguchi inmediatamente tomó el control de Ezi nuevamente y quiso usarlo para derribar la pistola en la mano de Sato Kaede. Vi a Kaede Sato inmediatamente darse la vuelta y rodar después de saber que el hijo de Masato Fukuchi se liberó del control y que estaba fuera de control. Luego inmediatamente apuntó con la bota de su arma a Masato Fikeguchi y finalmente apretó el gatillo. Fue tirado. Luego, se escucharon disparos uno tras otro. Después de que Sato Kaede aprovechó la oportunidad, no tenía intención de darle a Masato Fueguchi la oportunidad de sobrevivir. La posición de cada disparo fue elegida correctamente. Sato Kaede siguió apretando el gatillo hasta que no hubo bala en el cargador, pero aún así se negó a darse por vencido. Siguió apretando el gatillo. Después de que no hubo bala, el gatillo emitió un sonido mecánico. Aunque Masato Diguchi había estado con Gecko antes, Masato Diguchi no era muy fuerte, por lo que al enfrentarse a las densas balas, Masato Diguchi no pudo esquivarlas por completo. Luego, varias de esas balas alcanzaron a Masato Diguchi, y una bala alcanzó directamente la cabeza de Masato Diguchi. Esta bala mató directamente a Diguchi Masato en el acto y cayó hacia atrás. Cuando Sato Kaede decidió dispararle a Fueguchi Masato, Kaneki Ken ya se había apresurado y luego se arrojó directamente sobre Sato Kaede, luego abrazó a Sato Kaede con fuerza y finalmente mordió a Sato Kaede en los hombros. Con un bocado, Kaneki Ken arrancó un trozo de carne del hombro de Sato Kaede, y luego Kaneki Ken se tragó el trozo de carne sin dudarlo. Con la ingesta de sangre, la vagina de Kaneki Ken de repente se volvió inquieta y dos escamas de color rojo brillante con forma de tentáculo surgieron de la parte inferior de la cintura de Kaneki Ken.
Sato Kaede gritó de dolor y luego siguió golpeando la cabeza de Kaneki Ken con su pistola, tratando de dejar a Kaneki Ken inconsciente. Y ahora se puede decir que Kaneki Ken ha sido estimulado por carne y sangre hasta el punto de que todas las células RC de su cuerpo se han vuelto activas, por lo que es imposible dejar inconsciente a Kaneki Ken con tal ataque. Después de escuchar el grito de Kaede Sato, Kotaro Armen inmediatamente tomó el martillo en su mano y golpeó a Kaneki Ken en la espalda. Pero ahora Kaneki Ken ha liberado a su hijo, y el martillo de Kotaro Armen solo golpeó 2 de las escamas de Kaneki Ken. Debido a que Kaneki Ken ni siquiera puede controlar a Ezi, ni siquiera puede controlar la liberación y retracción de Ezi. Por lo tanto, Kaneki Ken solo puede liberar a Ezi bajo la estimulación de una ira extrema o de carne y hueso. Capítulo 935. Conversación entre las dos partes. Si no fuera por la incapacidad de Kaneki Ken para atacar a los humanos, Kaneki Ken definitivamente habría mordido la arteria del cuello de Sato Kaede en este momento. Este mordisco no mataría a Sato Kaede de inmediato, pero si el sangrado no se detuviera a tiempo y se enviara al hospital. Sato Kaede definitivamente no sobrevivirá 2 minutos. Entonces, Kaneki Ken de repente usó el cuerpo de Sato Kaede como plataforma de salto. Empujó con fuerza el cuerpo de Sato Kaede con ambos pies. Luego, todo el cuerpo de Kaneki Ken comenzó a dar vueltas en el aire y finalmente cayó al suelo cuando Masato Fetoguchi cayó al suelo. Se quedó quieto. Al mirar los agujeros de bala en la máscara de Masato Fueguchi y en su frente, Kaneki Ken de repente cayó al abismo. La última vez, la señora Liangzi murió por hacer la vista gorda y ser indiferente. ¿Qué pasa esta vez? ¿La muerte de Masato Diguchi tiene algo que ver con él esta vez? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que matarlo? Kaneki Ken se dio la vuelta y miró a Sato Kaede con enojo, y le preguntó. Sato Kaede tenía una expresión dolorosa y cubrió el hombro mordido con su mano. Se estima que Kaneki Ken se tragó toda la ropa sin siquiera pensar en ese momento. Ante la pregunta de Kaneki Ken, Sato Kaede se sintió muy extraño. No entendía por qué Kaneki Ken hizo esta pregunta. En su opinión, el investigador Ghoul existía originalmente para erradicar a Ghoul. Y los Ghouls son enemigos reconocidos de la humanidad, por lo que es normal que sean erradicados. Porque somos investigadores de Ghoul. Nuestro deber y misión es erradicar a Ghoul y mantener la paz y la estabilidad de la sociedad humana. En este momento, Kotaro Amon respondió a la pregunta de Kaneki Ken. Entonces quiero matarte a ti también. ¿No pueden los humanos coexistir pacíficamente con Ghouls? Ya hiciste que un niño perdiera a su madre, y ahora has hecho que ese niño pierda a su padre. Tal vez no sea el odio de Ghouls humanos, pero ustedes, investigadores que niegan todo. Preguntó Kaneki nuevamente. Cuando Kotaro Armen le dijo estas extrañas palabras a Kaneki Ken, no pudo evitar sentir que Kaneki Ken era muy extraño. En realidad quería coexistir pacíficamente con los humanos. Esto era simplemente una fantasía. ¿De qué estás hablando? Ghoul, pequeño demonio. Ghoul debe comerse a las personas para sobrevivir. A los ojos de Ghoul, los humanos son comida. Solo un caníbal así puede sobrevivir. Incluso si la criatura parece un humano, sigue siendo un monstruo. ¿Cuántas vidas humanas inocentes ha matado el Ghoul? ¿Crees que es posible que los humanos se lleven bien con el Ghoul? Idiota Kaede Sato. En este momento, le dijo muy a Kaneki Ken. Infeliz, y finalmente regañó a Kaneki Ken. Al escuchar esto, Kaneki Ken no refutó. Kaneki Ken admitió que de hecho hay Ghouls extremadamente viciosos en el grupo Ghoul, pero también hay Ghouls que quieren vivir en armonía con los humanos y eligen comer cadáveres para sobrevivir. Al igual que los humanos, hay malos y buenos. No se puede negar la existencia de personas buenas por culpa de una mala persona. Esto no es justo para Ghoul ni para los humanos. Mientras Sato Kaede prestaba atención a Kaneki Ken mientras hablaba, también estaba listo para sacar rápidamente el cargador, recargar y disparar. Justo cuando Sato Kaede extendió la mano para sacar la revista, Ezi de Kaneki Ken de repente apuñaló la mano de Sato Kaede. Kaede Sato, cuyo brazo fue perforado, dejó caer al suelo el cargador que tenía en la mano. Capítulo 936. Cambio de mentalidad. Debido a que Sato Kaede disparó y mató a Fueguchi Masato, Kaneki Ken le prestó más atención a Fueguchi Masato. Y la intuición de su cuerpo también le dijo a Kaneki Ken que Sato Kaede era mucho más peligroso que Amon Kotaro. Entonces, tan pronto como Sato Kaede hizo un movimiento, Kaneki Ken atravesó decisivamente el brazo de Sato Kaede con una entrepierna. La muerte de Masato Fueguchi ha cambiado el deseo de Kaneki Ken de no causar ningún daño a los humanos mientras no quite vidas. En cuanto a lastimarse o algo así, Kaneki Ken ya no lo toma en serio. Cuando Kotaro Amon vio a Kaneki Ken tomar la iniciativa de atacar, tomó el martillo en su mano y golpeó las escamas de Kaneki Ken. Es solo que ahora hay 2 espadas liberadas por Kaneki Ken, así que aunque Kotaro Amon atacó una de las espadas, la otra inmediatamente apuñaló la mano de Sato Kaede que sostenía la pistola. Kaneki Ken planea herir las manos de Sato Kaede y hacerle perder la capacidad de pelear. Esta es la opinión de Kaneki Ken de que la mejor manera de detener la pelea es
Aunque Sato Kaede resultó herido, la reacción de su cuerpo no se vio afectada. Con un entrenamiento especial, Sato Kaede rápidamente se dio cuenta de las intenciones de Kaneki Ken después de que Kaneki Ken lesionara una de sus manos. Involuntariamente, Sato Kaede también pensó que Kaneki Ken pretendía ser compasivo y en realidad luchó de una manera tan ridícula. Sato Kaede inmediatamente rodó en el lugar y luego inmediatamente corrió hacia la ubicación de Koukin, quien fue insertado en el suelo por él, y corrió lo más rápido posible. Sato Kaede sabía que en esta situación ya no podía usar la pistola. La única forma factible ahora era tomar a Koukin nuevamente en sus manos y luego cooperar con Amon Kotaro para lidiar con Kaneki Ken. Aunque Sato Kaede puede cambiar el cargador con una mano, definitivamente requerirá más esfuerzo que cambiar el cargador con ambas manos. Especialmente si el cargador cae al suelo, Kaneki Ken definitivamente aprovechará la oportunidad y Sato Kaede no quiere ceder. Kaneki Ken esta oportunidad. Debido a que Kaneki Ken apuntaba al brazo de Sato Kaede se agachó para evitar la trayectoria de ataque de Kaneki Ken. Kotaro Armen, por otro lado, blandió el martillo en su mano y golpeó con fuerza la entrepierna de Kaneki Ken. Al ver que Kaneki Ken no logró dañar el otro brazo de Sato Kaede, no tuvo más remedio que recuperar a Ezi y eligió la defensa pasiva. Sato Kaede también confió en que Kaneki Ken no tuviera intenciones asesinas hacia él, y logró recuperar el escudo de Koukin en su mano. Cuando Kotaro Amon vio a Kaneki Ken tomar la iniciativa de defenderse, no pudo evitar notar que Kaneki Ken no parecía dispuesto a pelear, por lo que Kotaro Armen también detuvo su ataque y se quedó quieto. Kade Sato, que había recuperado el Koukin, rápidamente se paró junto a Kotaro Amen y luego susurró: Kotaro, contaré 1, 2, 3 y correremos hacia adelante juntos. Este tipo realmente no parece si está dispuesto a quitarnos la vida, podemos usar esto para lidiar con él. Después de decir eso, Sato Kaede comenzó a contar hacia atrás. 3 justo después de contar hasta 3, Amon Kotaro lo detuvo. Espera un momento. Minuto, creo que deberíamos apoyar a Manato Senpai, después de todo, el zorro probablemente esté buscando a Manato Senpai. Kotaro Armen no tiene una fuerte intención asesina hacia Ken Kaneki, y este sentimiento hace que Kotaro Armen se enoje mucho. Extraño. Tal vez sea porque Kaneki Ken parece ser muy diferente de otros Ghoul. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas, allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 937: El fatídico enfrentamiento. Al escuchar esto, Sato Kaede dijo: entonces tenemos que deshacernos de este pequeño demonio Ghoul antes de que podamos apresurarnos. ¿Crees que nos dejará ir? Su misión probablemente sea detenernos, así que debemos deshacernos de él. De este pequeño demonio tan pronto como sea posible. Entonces déjame esto a mí, y tú ve y corre hacia Amado Senpai primero. Kotaro Amon todavía parecía incómodo y sugirió: si Sato Kaede no resultó herido, entonces Armen Kotaro definitivamente elegiría dejar a Kaneki Ken en manos de Sato Kaede para que se ocupara solo de ello. Pero ahora que Sato Kaede está herido, Armen Kotaro realmente no está seguro de dejar que Sato Kaede se ocupe de Kaneki Ken solo. Aunque parece que Kaneki Ken realmente no los matará, no hay garantía de que Kaneki Ken se rebele repentinamente. Sato Kaede lo pensó por un momento, luego miró a Kaneki Ken y finalmente aceptó la propuesta de Amon Kotaro. En comparación con Kaneki Ken, Sato Kaede está más preocupado por el zorro Baiyu. Porque Sato Kaede sabe que el zorro es más poderoso que Kaneki Ken. En comparación con un Ghoul como Kaneki Ken, que no es muy peligroso, como el investigador de Ghouls más fuerte del CCG, Arima Kiso, ha estado persiguiendo su objetivo durante toda su vida. Sato Kaede prefiere lidiar con poderosos Ghouls en lugar de pollos débiles como Kaneki Ken. Entonces ten cuidado. Le recordó Sato Kaede a Amon Kotaro, luego inmediatamente se dio la vuelta y se escapó. Al ver esto, Kaneki Ken atacó a Sato Kaede nuevamente con las escamas en la parte baja de su espalda, con la intención de evitar que Sato Kaede se fuera. Tu oponente soy yo. Mocoso con los ojos vendados. Amon Kotaro blandió el garrote y el martillo en su mano y golpeó el ataque de Kaneki Ken. Amon Kotaro abrió las escamas de Kaneki Ken con 2 palos, lo que permitió a Sato Kaede evacuar con éxito. Inmediatamente después, Amon Kotaro tomó la iniciativa de empujar hacia Kaneki Ken. Al ver esto, Kaneki Ken supo que no tenía forma de evitar que Sato Kaede se fuera. Así que solo pudo hacer todo lo posible para contener a Kotaro Amen, evitando que regresara corriendo si tuviera la oportunidad. Ante los golpes del palo y martillo de Amon Kotaro, Kaneki Ken tampoco escatimó esfuerzos para resistir con su entrepierna. Puede que Kaneki Ken no pueda matar gente, pero no necesita piedad cuando se trata del uso de investigadores Ghoul. Después de todo, debido a que Koke está dañado, Amon Kotaro ya no puede representar una amenaza para Kaneki Ken.
¿En qué está pensando este tipo? Amon Kotaro también descubrió rápidamente por la trayectoria de ataque de Kaneki Ken Kuko que Kaneki Ken no tenía intención de atacarlo. Aunque el ataque de Kaneki Ken también fue muy poderoso, fue completamente golpeado por Kokin. La fuerza del Kukui de Kotaro Amon no es tan alta como la de Ken Kaneki. Aunque el Kuk de Kotaro Amon está hecho de Kae, se estima que el nivel del proveedor de Kukaku no es alto, por lo que no puede seguirlo. En comparación con el S de Kaneki Ken. Clase Rine. En una competencia tan cara a cara, el martillo de Armen Kotaro finalmente no pudo resistirlo y con el siguiente golpe se hizo añicos. Kotaro Amen estaba un poco distraído por el daño causado por Kook, pero pronto Kotaro Amen todavía recogió el tubo redondo hecho de material especial y continuó arrojándolo a Kaneki Ken. Cuando el tubo redondo golpeó a Ezi, fue aún más incapaz de resistirlo y se rompió en 2 pedazos. La pieza rota rebotó debido a la gran reacción. Kotaro Amon sostuvo otro tubo de acero roto y luego apuñaló con fuerza las escamas de Kaneki Ken. Pero el tubo redondo roto no pudo penetrar las escamas de Kaneki Ken en absoluto, y Kotaro Amon fue expulsado por las escamas de Kaneki Ken. Capítulo 938 El brazo cortado. Kotaro Amon, quien fue noqueado por Ezi, se levantó rápidamente, porque el ataque de Kaneki Ken en ese momento no era nada poderoso y solo podía considerarse como un empujón a Kotaro Amen. Kotaro Amon, quien se levantó, no esperaba que el Katsu de Kaneki Ken fuera tan poderoso. Con un Katsu tan poderoso, debe haber comido mucho talento, ¿verdad? De repente, Amon Kotaro sintió que Kaneki Ken era un poco hipócrita. Goul es Goul, no importa lo amable que sea, todavía quiere comerse gente. Murmuró Kotaro Armen en secreto en su corazón. Entonces, Kotaro Armen corrió hacia Kaneki Ken con sus propias manos, con la intención de luchar contra Kaneki Ken con sus puños. Kaneki Ken vio que Kotaro Amon todavía se negaba a darse por vencido y quería pelear con él, por lo que inmediatamente gritó: «Ya es suficiente. ¿De verdad quieres morir tanto?». Justo cuando la figura de Kotaro Armen ya había llegado frente a Kaneki Ken. Y se movía hacia cuando Kaneki Ken estaba a punto de golpear, el golpe de Kaneki Ken penetró en los hombros de Kotaro Amen. El cuerpo de Kotaro Amen quedó atónito, pero el golpe de Kaneki Ken no penetró en el cuerpo de Kotaro Amen. Pero Kotaro Amon aún soportó el dolor y golpeó con fuerza a Kaneki Ken. ¿Cómo es posible que Goul viva en paz con los humanos? Idiota. Después de golpearlo, Kotaro Armen no pudo evitar decir de nuevo. El golpe y las palabras de Kotaro Armen parecieron despertar a Kaneki Ken, y parecían tener diferentes significados cuando se los veía desde diferentes ángulos. Kaneki Ken de repente hizo lo contrario y golpeó con fuerza a Amon Kotaro en la cabeza, derribando a Amen Kotaro al suelo. Kotaro Armen pareció quedar inconsciente por un puñetazo y no hubo movimiento después de caer al suelo. Kaneki Ken miró al inconsciente Kotaro Amon que cayó al suelo y luego dijo: «No todos los humanos son como tú. Goul no son todos lo que piensas». Después de eso, Kaneki Ken todavía se sentía incómodo con Amon. Kotaro Amon, así que volvió a comprobar el aliento de Kotaro Amon. Después de confirmar que Kotaro Amon todavía estaba vivo, Kaneki Ken exhaló un suspiro de alivio. Alcantarillado. Después de que Mato se acercó a Inomi con su espada larga Kujin, golpeó el cuello de Inomi, como si quisiera que Inomi muriera de la misma manera que la señora Ryoko. En un instante, 2 piezas de armadura como la de su madre cerca de los omóplatos de Inami se envolvieron inmediatamente alrededor de la espada larga que Kukin blandía por Mato. Mato tiene una rica experiencia en lucha. Al ver a Ina darse cuenta de lo que había aprendido, usó el mismo método para envolver la espada larga Kukine en su mano. Inmediatamente soltó a Kukine y luego sacó una daga de su cinturón. Esta daga no es el tipo de daga que se usa para pelar frutas en el mercado, pero está hecha de materiales utilizados para hacer Kukine, por lo que es incomparable a las dagas que se venden en el mercado. Aunque las armas hechas de este material aún no pueden luchar contra el cuerpo de Goul, pueden atravesarlo fácilmente. La parte del tubo redondo del martillo usado por Amen Kotaro está hecha de este material, y el cuerpo del martillo está hecho de las células RC del Goul Ebao. Es por eso que Amen Kotaro si golpea la escala de Kaneki Ken con ese tubo redondo, colapsará directamente. Entonces, Mato apuñaló a Inami en el corazón con la daga. En este momento crítico, una luz fría brilló y le cortaron la palma de la mano a Mato. Capítulo 939. Tortuga que se encoge. Inmediatamente, los gritos de Mato se escucharon resonando en toda la alcantarilla. En medio de los gritos, Mato no perdió su posición, sino que inmediatamente se retiró violentamente. El que cortó la mano de Mato fue, naturalmente, Bai Yu, quien se acercó. Bai Yu actuó con mucha decisión. Si fuera Kaneki Ken, probablemente no habría podido tomar una decisión tan decisiva. A través del dispositivo de visión nocturna, Mato de repente vio a Bai Yu con una máscara de zorro parado frente a Inami. «Hermano. ¿Estás aquí?». Inami miró la espalda de Bai Yu y no pudo evitar suspirar. La oportuna aparición de Bai Yu no decepcionó a Inumi.
Al menos el plan se desarrolló en la dirección que Inumi quería. ¿Estás bien?, le preguntó Baiyu a Inashi. Está bien, respondió Inami. Después de saber que Inami estaba bien, Baiyu no hizo más preguntas, pero siguió prestando atención a Mato. Mato no tenía intención de escapar en este momento. Si Mato decidía retirarse después de que le cortaran la mano, entonces Baiyu podría dejar vivir a Mato. Sin embargo, dado que Inami había planeado todo esto, obviamente era poco probable que lo dejara pasar. Al ver que Shiroyu no había tomado medidas contra Amado, Inami no pudo evitar sentirse ansiosa en secreto, temiendo que Shiroyu quisiera dejar vivir a Amado. Insi, ¿realmente quieres vengar a tu madre, verdad? En este momento, Baiyu no pudo evitar preguntarle a Inashi. Sí. Ante la pregunta de Baiyu, Inami no lo negó. Con las palabras de Inami, la figura de Baiyu golpeó a Amado como un rayo. Al ver el ataque de Baiyu, Mato inmediatamente usó su otro brazo intacto para volver a sostener el kukin hecho por la bolsa de la señora Ryoko. Luego, bajo el control de Mato, el kukin soltó la mano de Inami. Luego, Mato activó el mecanismo de protección único de Koukin y finalmente Koukin envolvió a Mato. Es solo que este tipo de envoltura es protectora, por lo que Mato no muere envuelto en el interior, pero queda una cierta cantidad de espacio. ¿Estás siendo un cobarde? Baiyu no pudo evitar pensar en secreto cuando vio esto. Después de que Koukin envolvió a Mato adentro, se formó una esfera, y luego la esfera rodó repentinamente. Ina, détenlo, le dijo Baiyu a Inami de inmediato. Al escuchar esto, la cola de Inami inmediatamente voló. Las dos colas se entrelazaron y luego formaron una intercepción en forma de red frente a la bola arrogante de Koukin. Mado, que estaba adentro, también sintió que lo estaban bloqueando, por lo que inmediatamente sacó el dispositivo de ayuda de emergencia en su bolsillo y presionó el dispositivo de ayuda de emergencia. Este dispositivo de ayuda de emergencia no se utiliza para notificar a la sede, sino para notificar a Kotaro Amon y Kaede Sato. Aunque el Koukin hecho por Ebao de la señora Ryoko está casi cerca del nivel S, Mado todavía sabe que este Koukin no es indestructible, por lo que Manado sabe que su situación sigue siendo muy peligrosa. Por supuesto, Mato no tenía miedo, de lo contrario habría huido inmediatamente. La razón por la que se escondió fue para conseguir el apoyo de Kotaro Amen y Kaede Sato lo antes posible. Pero lo que Mato no sabía era que Kotaro Amen y Kaede Sato ya no eran de mucha ayuda. Incluso si el herido Sato Kaede pudiera venir, no valdría la pena mencionarlo a Baiyu en absoluto. Capítulo 940 Elección. Incluso si Sato Kaede tiene toda su fuerza, Baiyu puede derrotar fácilmente a Sato Kaede. Incluso si Mado está aquí, Mado no puede evitar que Baiyu le haga lo que quiera a Sato Kaede. Rueda hidráulica. Después de que Mato fue detenido mientras se escondía en la pelota, Baiyu inmediatamente saltó y luego usó rueda hidráulica, con la intención de usar rueda hidráulica para romper el caparazón de tortuga de Mato. Al ver que la dirección de la alcantarilla fue interceptada, Mato corrió en la otra dirección como un hámster en una jaula para retrasar el tiempo. La esfera Koukin comenzó a rodar en dirección opuesta bajo el movimiento de Mato. La rueda hidráulica de Baiyu simplemente rozó la superficie de la esfera sin cortarla directamente. Viejo, ¿todavía estás luchando? Al ver esto, Baiyu inmediatamente soltó la misma cola que Inami y luego formó un bloqueo en la otra dirección. Baiyu también tiene una sola cola, pero su tamaño es mucho más grande que la de Inami. Inami no pudo evitar sentirse un poco sorprendida y conmocionada cuando vio que Baiyu tenía la misma cola que ella. Aunque solo hay 4 tipos de Ezi, y la mayoría de las formas no son muy diferentes, Inami se sorprendió bastante al ver que el Wei Ezi de Baiyu era igual al suyo. Después de sellar ambos extremos, Baiyu corrió hacia la esfera nuevamente y luego apuñaló ferozmente la esfera Koukin con el cuchillo en su mano. La espada de Baiyu inmediatamente atravesó la esfera Kukinri, pero no sé si golpeó a la verdadera casa que estaba dentro. En cuanto a Mato, que estaba en la esfera Kukinri, de repente comenzó a sudar frío, porque la espada de Baiyu estaba justo al lado de su cuello. Si la posición donde acababa de ser apuñalada estaba un poco fuera de lugar, entonces la arteria carótida de Mato. Hay que cortarlo. Inmediatamente, Mado se agachó. Inmediatamente después, el cuchillo de Baiyu se movió en un círculo como si cortara una sandía, cortando un trozo del Koukin esférico. Mato sabía que ya no podía esconderse, por lo que inmediatamente agarró el asa conectada al dispositivo de almacenamiento Ebao y luego soltó el mecanismo de protección. Justo después de que Mato liberó el modo de protección de Koukin, la cola de Baiyu inmediatamente enredó fuertemente a Mato. Ouaku era como una pitón gigante, constantemente apretándose y apretando a Mado. La cara de Mado pasó del rojo al morado y luego se desmayó. Inmediatamente después, Baiyu soltó a Mato, quien cayó sin fuerzas al canal. De hecho, Baiyu podría enviar a Mado directamente, pero al final Baiyu decidió dejar la decisión de la vida o la muerte de Mado a Inami.
Aunque Inami todavía era una niña, Mato mató a la señora Ryoko después de todo, por lo que, como hija de Inami, sus pensamientos son los más importantes. Inumi, déjame dejar que tú decidas si actuar o no. Baiyu miró a Inami y dijo. Al escuchar esto, Inami no esperaba que Baiyu dejara tal cosa sola. También pensó que Baiyu la ayudaría directamente a lidiar con Mato. Sin embargo, Inami todavía se acercó al inconsciente Mato, luego miró al inmóvil Mato y le preguntó a Baiyu, ¿aún no está muerto? No, pero si te quedas sumergido en el agua de esta manera y no puedes levantarte, se ahogará, pero supongo que se ahogará y despertará. Respondió Baiyu con calma. Inami nunca había hecho este tipo de cosas antes, así que le pidieron que lo hiciera todo de una vez. Inami no sabía cómo empezar. Capítulo 941. Disparo. Justo cuando Inami estaba pensando, Mato se ahogó y se despertó, tosiendo violentamente. ¿No vas a tomar medidas todavía? Baiyu no pudo evitar recordarle cuando vio que Mato se había despertado después de haber sido asfixiado. Para que Mato se recuperara, Baiyu supuso que tomaría 5 segundos como máximo. Si Inami no actuaba en 5 segundos, Shiroa noquearía a Mato nuevamente. Al final, Inami eligió vengarse. Justo cuando Inumi acababa de completar su venganza, una linterna iluminó de repente el rostro de Inumi. Y esta luz de linterna fue iluminada por la linterna que Sato Kaede tenía en su boca. Después de ver los 2 pares de ojos en el rostro de Inami, Sato Kaede inmediatamente levantó la pistola que sostenía en su mano derecha y luego apuntó con decisión a Inami y apretó el gatillo. Solo había una bala en la pistola. Sato Kaede la sacó del cargador y se la guardó en el bolsillo por si acaso, para que pudiera resultarle útil en un momento crítico. El fuego brilló en la oscuridad y la bala estalló instantáneamente. Baiyu reaccionó muy rápidamente e inmediatamente la bloqueó con su cuchillo. La espada de Baiyu es muy especial, por lo que su fuerza es mucho mayor que la de Kabe. Se puede decir que es extremadamente dura. Es por eso que la espada de Baiyu puede atravesar el Kae de la señora Ryoko. Pero el único inconveniente es que básicamente no tiene capacidades defensivas. Especialmente para los ataques a distancia, no hay capacidad de defensa. Por ejemplo, sería difícil para Daoe de Baiyu defenderse de una explosión. Porque la espada de Baiyu solo puede mantener la forma de una espada larga y no puede cambiar su gear. ¿Cómo se puede decir que Baiyu es invencible en Demon Slayer? ¿Kimetsu no Yaiba? Se puede decir que ya es el espadachín más fuerte, por lo que todavía tiene la reacción de usar la espada para bloquear las balas. Método de respiración, entonces Baiyu no solo puede usar la hoja para bloquear balas, sino que también puede bloquear balas de la nada, o se puede decir que bloquea balas con aire. Baiyu lo bloqueó con precisión y la bala golpeó la superficie de la espada de Baiyu Daoe, emitiendo un sonido nítido. Debido a que el cuchillo de Baiyu es extremadamente duro, es poco probable que absorba energía. La enorme fuerza del impacto hizo que la cabeza de la bala se moviera hacia los lados sobre la superficie de la hoja de 2 dedos de ancho. Entonces la trayectoria de la bala cambió, giró en otra dirección y golpeó el hombro de Inami, quien inmediatamente gimió. Baiyu no se preocupó de inmediato por Inami, sino que se acercó a Sato Kaede a la velocidad más rápida y luego se puso detrás de Sato Kaede sin que nadie se diera cuenta. Sato Kaede solo sintió una brisa fresca soplando a su lado. Años de experiencia hicieron que Sato Kaede inmediatamente se volviera detrás de él, pero antes de que Sato Kaede pudiera darse la vuelta por completo, Baiyu golpeó a Sato Kaede en la nuca con un cuchillo. Sato Kaede se desmayó de repente, y luego Baiyu arrastró a Sato Kaede hasta la pared de la alcantarilla y dejó que Sato Kaede se apoyara contra la pared. Baiyu no tenía intención de matar a Sato Kaede, por lo que le perdonó la vida. Pero Baiyu no sabía que Sato Kaede mató a Fueguchi Masato hace unos minutos. Si Baiyu lo supiera, ¿podría Sato Kaede sobrevivir? Si Inami lo supiera, ¿dejaría vivir a Sato Kaede? Lo más probable es que no. Luego, Baiyu confiscó la pistola de Sato Kaede y Koukin, y luego usó el devorador de fantasmas para devorarlos. La devoración de Queen le permitió a Baiyu reponer una pequeña parte del poder de los fantasmas y dioses, pero Baiyu no se sorprendió demasiado. Después de todo, la esencia de Queen era Ebao. Ebao es la fuente de vida de Goul, por lo que Ebao puede complementar el poder de los fantasmas y dioses, por lo que no tiene nada de malo. Capítulo 942. Ebao echa raíces en sí mismo. Después de hacer esto, Baiyu regresó con Inashi. Tan pronto como Baiyu se detuvo frente a Inashi, Inashi cayó en los brazos de Baiyu. Al mismo tiempo, la entrepierna de Inashi también se retrajo hacia su cuerpo. Cuando Baiyu vio esto, supo que Ina estaba afectada por el inhibidor de RC en la bala. Baiyu no eligió llevarle la bala a Ina inmediatamente en la alcantarilla. Luego, Baiyu llegó al cutín hecho con el bolso de la señora Liangzi. A través del cup de Inami, Baiyu había reconocido que este cutín estaba hecho con el bolso de la señora Liangzi. Baiyu comenzó a desmantelar el cuchín y luego sacó la bolsa de la señora Liangzi del almacenamiento de bolsas. La bolsa latía como un corazón en la mano de Baiyu.
Aunque el Ebao de la señora Liangzi todavía estaba vivo, Bai Yu sabía que la señora Liangzi no sobreviviría. Ebao no tiene la capacidad de remodelar el cuerpo, porque Ebao no es el cuerpo, sino simplemente un portador o un simple órgano. Incluso si el ADN de la señora Liangzi se extrae de la bolsa y luego la señora Liangzi es clonada mediante la clonación del embrión, la vida clonada no tendrá las emociones y recuerdos anteriores. La vida clonada de esta manera no será la propia señora Ryoko en todos los demás aspectos excepto que tendrá el mismo aspecto que la señora Ryoko. En segundo lugar, lo que se clonó fue un embrión, no el estado adulto de la señora Ryoko antes de su muerte. Por lo tanto, la clonación obviamente no es realista ni factible. Bai Yu también sabía que sacar la bolsa E del dispositivo de almacenamiento perdería gradualmente su actividad. Sin embargo, Bai Yu todavía no se atrevió a llevar el dispositivo de almacenamiento a la antigüedad porque temía que hubiera un rastreador en el almacenamiento. Dispositivo, y luego expondría la cafetería antigua. Pero en este momento, el bolso de la señora Liangzi de repente se metió en la manga de Bai Yu y, con un movimiento resbaladizo, el bolso se adhirió a la columna en el centro de los omóplatos en ambos lados. Cuando Bai Yu estaba a punto de extender la mano y agarrar a Ebao de su espalda, sintió un dolor punzante en la espalda. Parecía que algo le estaba perforando la espalda y parecía estar conectado a los nervios de su columna. Oye, Tilde, espera. Bai Yu de repente se puso nervioso. Sin darle ninguna reacción a Bai Yu, la vagina de la señora Liangzi ya se había arraigado en el cuerpo de Bai Yu. Cuando Bai Yu extendió la mano para tocarlo, descubrió que el bolso de la señora Liangzi se había endurecido hasta convertirse en un exoesqueleto. Bai Yu lo sacó y descubrió que no podía sacarlo. Si usaba fuerza, sentiría que la columna podría estar rota. Sácalo. Inmediatamente, Bai Yu solo pudo ignorarlo por el momento, pero cargó a la inconsciente Inami en su espalda. Aunque Inumi estaba inconsciente, todavía sostenía la bolsa de cuero con fuerza en su mano. No mucho después, Bai Yu corrió de regreso a la salida de la alcantarilla donde estaba Jin Muyan. Cuando salió de la alcantarilla, afuera todavía llovía mucho. Bai Yu vio a Kaneki Ken arrodillado en el suelo. Frente a Kaneki Ken, parecía haber una persona acostada. Debido a la fuerte lluvia y la noche, las gotas de lluvia golpeaban el suelo lleno de agua, por lo que la vista en el suelo. Estaba muy confuso. Bai Yu caminó rápidamente detrás de Kaneki Ken, y luego vio a Masato Diguchi tirado en el suelo. Al mismo tiempo, escuchó a Kaneki Ken llorar. Al mirar los agujeros de bala en la máscara de Masato Diguchi, Bai Yu ya podía adivinar lo que sucedió. Una tragedia acaba de llegar a su fin y otra tragedia ha vuelto a ocurrir. Capítulo 943 Regreso a las antigüedades. Quizás la razón por la que el odio nunca puede disiparse es porque elegimos la venganza. Bai Yu se paró detrás de Jin Muyan y no habló durante mucho tiempo. No culpó a Jin Muyan. Después de todo, no podía obligar a una persona débil a cambiar nada. Tal vez el propio Kaneki Ken no sea débil, pero el corazón de Kaneki Ken no es lo suficientemente fuerte en este momento. Bai Yu sabe muy bien que el Kaneki Ken actual es demasiado sumiso en su corazón, por lo que Kaneki Ken es una persona débil a los ojos de Bai Yu. Además, se puede decir que la muerte del señor Fueguchi fue causada por Inami. Si Inami no hubiera planeado todo esto y el señor Fluteguchi no hubiera salido porque estaba preocupado por Inami, entonces nada de esto habría sucedido. Afortunadamente, Inami se desmayó. De lo contrario, si volviera de ver esta escena, su mundo espiritual se habría derrumbado de inmediato. Kaneki, lleva al señor Diguchi contigo, volvamos a antigüedades. Bai Yu se detuvo un momento antes de hablar con Kaneki Ken. Mayor Bai Yu, el señor Diguchi está muerto. Wow, debería haber protegido al señor Diguchi, pero no lo hice. ¿Por qué no fui yo quien murió? ¿Por qué? Dijo Kaneki Ken con voz llorosa. Y no pudo evitar ahogarse mientras hablaba. Bai Yu inmediatamente pateó a Kaneki Ken, luego pateó a Kaneki Ken al suelo y finalmente dijo a la ligera. Ahora no es el momento de escucharte culparte a ti mismo, apúrate y lleva al señor Diguchi de regreso a la antigüedad. Esto por Bai Yu, Kaneki Ken luego siguió obedientemente lo que dijo Bai Yu, puso a Masato Fueguchi boca arriba y luego siguió a Kaneki Ken de regreso a la antigüedad. Cuando regresaron a la antigüedad, Shiroa y Kaneki Ken estaban completamente mojados. En ese momento, en la cafetería antigua, además de Yoshimura Kozen, estaba esperando Kirishima Touka, que había regresado de la escuela. Originalmente, Kirishima Touka también quería apoyar a Shiroyu, pero Yoshimura Kozen lo detuvo, por lo que Kirishima Touka solo pudo esperar el regreso de Shiroyu a la tienda. Al ver a Bai Yu regresar por la puerta trasera, Kirishima Touka lo saludó de inmediato y luego le preguntó con entusiasmo, ¿estás bien? ¿Qué le pasó a Inami? Él también tiene un inhibidor de RC y ahora está en coma. Respondió Bai Yu de manera directa y breve. En ese momento, Fan Kung-gong-san abrazó a Inami desde la espalda de Bai Yu y luego dijo, déjame el asunto de conseguir la bala. Con eso, Fan Kung-gong-san llevó a Inami al segundo piso.
Gerente de la tienda, recuerde verificar si hay un rastreador en la bala. Bai Yu detuvo a Fan Kung Gong-san y le recordó. Fan Kung Gong-san asintió, indicando que entendía. Kirishima Touka luego miró a Kaneki Ken y al señor Fluteguchi Masato, que llevaba a Kaneki Ken en su espalda, y continuó preguntando a Bai Yu. ¿Le dispararon al señor Fikeguchi también? Aunque Kaneki Ken conocía la situación del señor Fikeguchi, pero Kaneki Ken no respondió a Kirishima Touka porque no podía hablar. El señor Dikou falleció. La bala le dio en la cabeza. Aunque Bai Yu no quería que ocurriera tal tragedia, el fuerte corazón de Bai Yu evitó que Bai Yu se sintiera afectado por la tristeza y no pudiera hablar ni cuidar de sí mismo. Como futuro padre, Bai Yu en realidad lo siente mucho más que Kaneki Ken, pero Bai Yu también sabe que no puede cambiar el resultado del asunto. Al escuchar esto, la expresión de Kirishima Touka se volvió seria, con una mirada de incredulidad. La señora Ryoko se ha ido, y ahora los últimos parientes de Inomi también se han ido. Kirishima Touka de repente siente que Inomi se ha vuelto como él, pero parece mucho más miserable que ella. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 944. Deja a un lado tu corazón débil. Al menos todavía tiene un tío y un hermano menor, y a Inami. Solo queda una persona. Pensando en esto, Kirishima Touka se enojó aún más. Maldita sea. Incapaz de aceptarlo, Kirishima Touka se dio la vuelta y golpeó la pared. Bai Yu no se apresuró a consolar a Kirishima Touka, pero le dijo a Kaneki Ken. Kaneki, lleva al señor Fueguchi al segundo piso. Vamos. Kaneki Ken rápidamente siguió las instrucciones de Bai Yu y llevó al señor Dikou al segundo piso. Bai Yu y Kaneki Ken colocaron al señor Dikou en posición vertical sobre la cama. Bai Yu luego se quitó su propia máscara y luego también ayudó a Diguchi Masato a quitarse la máscara. La máscara que llevaba Masato Diguchi era una máscara de dibujos animados parecida a un oso que su hija le dibujó. Bai Yu puso la máscara que se había quitado en el pecho de Masato Diguchi. Después de que le quitaron la máscara, Bai Yu vio la expresión de Masato Diguchi en el momento en que le dispararon y murió. Su expresión y sus ojos mostraban desgana. Bai Yu pensó que Masato Diguchi podría haber muerto así porque no estaba dispuesto a hacerlo. Antes de ver a Inami sana y salva. Bai Yu extendió la mano y limpió la cara de Dikou Masato, lo que hizo que cerrara los ojos. En ese momento, Bai Yu le dio unas palmaditas a Kaneki Ken y luego dijo, Kaneki, la muerte del señor Diguchi en realidad no tiene nada que ver contigo, no te lo tomes en serio. Señor Diguchi no morirá. Jin Muyan no pudo evitar derramar lágrimas nuevamente, y luego dijo culpándose a sí mismo mientras se secaba las lágrimas. Entonces deja a un lado tu débil corazón. Bai Yu no pudo evitar agregar otro punto. Después de decir eso, Bai Yu salió de la habitación y luego llevó a Kirishima Touka, que estaba parado afuera de la puerta, a su habitación. Tan pronto como regresó a la habitación, Bai Yu cerró la puerta y se quitó la ropa. Cuando Kirishima Touka vio esto, inmediatamente se sintió un poco desconcertada y nerviosa. Al mismo tiempo, su mente realmente estaba pensando en otros lugares, así que le preguntó a Bai Yu, Bai Yu, ¿tú, qué quieres hacer? Después de que Bai Yu se quitó la camisa, le tomó una foto de su espalda a Kirishima Touka y luego le preguntó, mira mi espalda, hay algo extra en mi espalda. Al escuchar esto, Kirishima Touka reaccionó, entonces miró la espalda de Bai Yu. Kirishima Touka vio una cosa parecida a un exoesqueleto en la espalda de Bai Yu que se extendía desde atrás hacia todos los lados. Esa cosa parecía como si estuviera pegada, porque no estaba conectada a la carne de Bai Yu. Kirishima Touka extendió la mano y lo tocó, y luego intentó sacarlo. Descubrió que no parecía estar pegado a su espalda, sino que estaba creciendo junto con los huesos de la columna. Bai Yu pudo sentir todo el proceso, y Bai Yu supo de inmediato que esta cosa había establecido una conexión neuronal con la suya. ¿Qué es esto? Kirishima Touka no pudo evitar preguntar. El bolso de la señora Liangzi. Respondió Bai Yu. Al escuchar esto, Kirishima Touka también se sorprendió y luego dijo, ¿cómo es que la vagina de la señora Ryoko crece en tu cuerpo y crece fuera del cuerpo? Te comiste la vagina de la señora Ryoko. Estaba hecho del bolso de la señora Liangzi. Planeaba traer el bolso de la señora Liangzi de regreso, pero se deslizó sobre mi espalda y se arraigó en mi espalda. Explicó Bai Yu. Camino. Al escuchar esto, Kirishima Touka no dudó de las palabras de Shirayu. En cambio, después de que Shirayu mencionó a Mato, preguntó sobre la situación de Mato. ¿Ese viejo está muerto? Capítulo 945. La mitad de él. Sí. Inami eligió la venganza. Bai Yu asintió. ¿Sabes lo que me está pasando? Preguntó Bai Yu de nuevo. Kirishima Touka volvió a mirar la espalda de Bai Yu, luego sacudió la cabeza y dijo.
No sé, nunca me he encontrado con esta situación. En primer lugar, Eva no está consciente, por lo que no se apegará activamente a otras personas. En el cuerpo vivo. Si quieres explicarlo, es que te comiste el bolso de la señora Lianzi y luego el bolso en su espalda cambió. Realmente no me lo comí. Declaró Bai Yu. Entiendo, no harías tal cosa. Kirishima Touka nos molestó en la afirmación de Bai Yu de que no estaba mintiendo. Después de llevarse bien con Bai Yu durante tanto tiempo, Kirishima Touka sabe que Bai Yu es una persona que tiene sus propias opiniones, y Bai Yu nunca ha engañado a Kirishima Touka, por lo que Kirishima Touka todavía tiene absoluta confianza en Bai Yu. Puede que haya la obsesión de la señora Ryoko en la bolsa. Quizás la señora Ryoko quiera que protejas a Inami por ella. Especuló entonces Kirishima Touka. Aunque esta especulación es algo misteriosa, es una especulación con un hermoso significado. Quizás. Bai Yu también estuvo de acuerdo. Después de eso, Bai Yu estimuló experimentalmente Lebao adherido a su columna trasera para ver si podía liberar el pene de Lebao. Después del intento de Bai Yu, el Ezi de Ebao fue liberado. La forma de la liberación de Ezi era muy similar a la de Inasi, pero pronto las dos mitades del Ezi en forma de hoja se enrollaron activamente alrededor de su torso y luego formaron un color blanquecino. Armadura exterior en el torso. La armadura exterior cubría todo el torso y los hombros de Bai Yu, e incluso el rostro de Bai Yu estaba cubierto con una armadura exterior de máscara dura. Cuando Kirishima Touka vio el cambio de Bai Yu, no pudo evitar exclamar: medio héroe. El significado de medio héroe son dos palabras: poderoso. En otras palabras, el poder de combate de Bai Yu está en su máxima potencia, al menos el nivel S+. Kirishima Touka no tenía idea de cuándo Bai Yu se convirtió en medio heredero. La condición básica para un semi-Ezi es que debe haber 3 o más Ezi en el cuerpo, de modo que el Ezi pueda formar una armadura exterior para cubrir el cuerpo. El Ghoul ordinario no puede hacer esto porque la forma de Ezi no se puede cambiar. Y si tienes 6 Ebao, entonces Ebao podrá armar todo tu cuerpo y entonces el Ebao se convertirá en una verdadera máquina de lucha. En otras palabras, ahora hay al menos 3 Ebao en el cuerpo de Bai Yu. Pensando en esto, Kirishima Touka se sintió un poco asustada cuando miró a Bai Yu. Bai Yu miró la armadura exterior solo. Aunque la armadura exterior no era tan hermosa, parecía un poco simple. Sin embargo, esta armadura exterior de Jiae todavía agrega un poco de dominio y prestigio a Bai Yu. Pronto, Bai Yu guardó a Wai Jiae y luego buscó ropa seca en la maleta donde estaba colocada la ropa. Después de encontrar ropa, Bai Yu abrió la puerta y empujó a Kirishima Touka. Al cerrar la puerta, le dijo a Kirishima Touka: no mires. Después de decir eso, Bai Yu cerró la puerta y se cambió de ropa en la habitación. Al escuchar esto, Kirishima Touka no pudo evitar sentirse un poco enojada, y lo dijo como si pudiera mirar. Involuntariamente, Kirishima Touka se quejó: ¿quién quiere mirarte, idiota? Un narcisista. Capítulo 946. Los pensamientos profundos del gerente de la tienda. Mojigata. Ya he visto todo tu cuerpo. Se quejó Kirishima Touka. No mucho después, Bai Yu se puso ropa seca y abrió la puerta. Luego Bai Yu le dijo a Kirishima Touka: vayamos con el gerente de la tienda para ver la situación. Antes de ir con el gerente de la tienda, Bai Yu y Kirishima Tokashian regresaron a la habitación donde se colocó a Masato Fueguchi nuevamente, y Kaneki Ken todavía permanecía en esta habitación, de pie frente a Masato Fikeguchi aturdido. Jinmu. Gritó Bai Yu afuera de la puerta. Después de ser llamado por Bai Yu, Jinmu-yan se dio vuelta y miró a Bai Yu. Primero ve y ponte ropa seca. La gente no puede resucitar después de la muerte. Creo que deberías venir con nosotros a ver a Inami. Dijo Bai Yu de nuevo. Con el recordatorio de Bai Yu, Kaneki Ken, cuya mente ya estaba hecha un desastre, escuchó las palabras de Bai Yu y fue al vestidor para volver a cambiarse y ponerse la ropa de la tienda. Después de que Kaneki Ken se cambiara de ropa, Shioa, Kirishima Touka y Kaneki Ken llegaron a la puerta de la habitación del gerente de la tienda justo cuando Kirishima Touka quería tocar la puerta. Yoshimura Kozen abrió la puerta. Tan pronto como Fan Kong-san abrió la puerta, vio a 3 personas paradas afuera. Pensó que las 3 personas habían estado esperando afuera durante mucho tiempo, así que tomó la iniciativa y dijo: la bala ha sido sacada. Inami está bien. Probablemente se vaya de dormir. Me acabo de despertar la última vez. Gerente de la tienda, ¿has revisado la bala nuevamente en este momento? Sí. Ha sido desmantelado e inspeccionado, y no hay ningún localizador adentro. Fan Kong-san asintió y dijo, admirando la precaución y la visión general de Bai Yu, y luego miró a Bai Yu con los ojos de alguien que lo sucedería. Al escuchar esto, Bai Yu se sintió aliviado. Si hubiera un localizador, entonces su grupo probablemente tendría que evacuar la cafetería antigua de inmediato. Gerente de la tienda, ¿podemos entrar y ver a Inami? Preguntó Kirishima Touka nuevamente. Adelante. Da la casualidad de que yo también quiero saber algo sobre la situación.
Yoshimura Kozen puso a Baiyu, Kirishima Touka y Kaneki Ken en la habitación. La habitación de Fan Kong-san es muy simple. Hay una estantería en la habitación con muchos libros y varios sofás colocados en un solo lugar. Después de sacar la bala, Inomi ya estaba acostada en la cama de Fan Kong-san y profundamente dormida. Baiyu pudo ver por la expresión de Inimi que Inimi podría estar teniendo un dulce sueño. Sin embargo, después de este hermoso sueño, lo que le espera a Inami será una cruel realidad. Kirishima Touka se acuclilló junto a la cama y miró a Inami en silencio. Kaneki Ken estaba parado junto a la cama en estado de shock, como si tuviera un poco de miedo de enfrentar a Inomi. Debido a que los padres de Inomi fallecieron, Kaneki Ken fue la primera persona en la escena. Kaneki Ken sintió que debía ser un pecador a los ojos de Inomi. Después de que Baiyu miró brevemente a Inami, él y el gerente de la tienda se acercaron al sofá y se sentaron. Luego Baiyu le explicó la situación a Fan Kong-san en detalle. En cuanto a los detalles de la muerte de Masato Deguchi, Baiyu no está muy claro, porque Baiyu no estaba en la batalla en ese momento. Baiyu solo sabe que Masato Deguchi fue asesinado a tiros, y el que le quitó la vida fue el de su frente. En cuanto a los que están en el torso, en realidad no son fatales. Después de escuchar la narración de 2 minutos de Baiyu, Fan Kong-san entendió aproximadamente lo que sucedió y lo que había sucedido. Involuntariamente, Fan Kong-san reflexionó por un momento y luego dejó escapar un largo suspiro. Capítulo 947 El fin del movimiento. Fan Kong-san realmente sintió lástima por Inami en su corazón, pero de hecho, Fan Kong-san también sabía que todas las causas del incidente fueron causadas por la propia Inami. ¿Por qué murió el señor Gikou? ¿Es por Kaneki Ken? No, es por el investigador Gouro. Puede que eso sea parte de ello, pero en última instancia, es gracias a Inami. Si Inami pudiera dejar de lado su odio o vengarse sin apresurarse, entonces nada de estas cosas sucedería. La razón por la que Fan Kong-san estaba inquietante era más porque le preocupaba si Inami podría sobrevivir a esta prueba. Si no puedes sobrevivir a este obstáculo, Inami se volverá muy peligrosa. Si estás completamente cegado por el odio, es probable que la psicología de Inami esté distorsionada. Afuera todavía llovía mucho y básicamente no había flujo de personas ni vehículos en las calles y caminos. Tanto el antiguo como Kotaro Amon parecían estar inmersos en una tristeza inexplicable. El sonido de la lluvia era como las notas tocadas en un piano, cada una cargaba tristeza. Kotaro Armen, quien quedó inconsciente, finalmente recuperó el conocimiento. A medida que sus sentidos se recuperaban lentamente, solo sintió que tenía la cabeza muy mareada y le dolía mucho la nariz. Después de ponerse de pie temblando, Armen Kotaro miró a su alrededor y descubrió que el área estaba vacía y no había una sola persona. ¿Te has ido? Esto dejó a Kotaro Armen un poco desconcertado. Ken Kaneki no lo mató ni se lo comió. Al ver que sus extremidades estaban intactas, Kotaro Armen no supo si debería sentirse afortunado o no. Sin embargo, Kotaro Amon pronto llamó a Mado y Kaede Sato usando un buscapersonas específico de CCG. El buscapersonas es resistente al agua, por lo que aún se puede utilizar directamente bajo lluvia intensa. Después de llamar por un tiempo, Kotaro Armen no recibió respuesta de Mado y Kaede Sato. El corazón de Kotaro Armen de repente se enfrió y sintió un poco de miedo de seguir pensando en eso. Kotaro Armen incluso sintió que su supervivencia probablemente se debió a que Baiyuna lo mató para poder ayudar a Mado y Kaede Sato a recoger sus cuerpos. Con humor frustrado, Armen Kotaro sacó la linterna de su abrigo y luego caminó hacia la alcantarilla con la linterna encendida. En ese momento, Kotaro Amen ya no tenía miedo de una emboscada en las alcantarillas, porque Kotaro Amen no creía que Kaneki Ken fuera tan aburrido. Luego de caminar en la alcantarilla por mucho tiempo con una linterna, no fue hasta que estuvo a punto de llegar al otro extremo que Kotaro Armen llegó al lugar donde Mado, Inami y Shiroa estaban peleando, y luego iluminó a una persona que vestía la misma ropa como él mismo en el canal. El hombre con el mismo abrigo se desplomó en el agua estancada. El corazón de Kotaro Armen de repente se apretó, e inmediatamente corrió hacia adelante y luego ayudó al hombre que cayó al agua a tomar sus brazos. Finalmente, usó una linterna para iluminar el rostro del hombre y descubrió que el hombre era la persona real que murió. Familiar. Mato-senpai. La expresión de Kotaro Armen inmediatamente se distorsionó, y sus emociones internas surgieron repentinamente, haciendo que Kotaro Armen se sintiera amargado en su corazón. Aunque Armen Kotaro no quería llorar, la acumulación de emociones hizo que las lágrimas de Armen Kotaro siguieran cayendo. Mato-senpai. Mato-senpai. Mano-senpai. Kotaro Armen seguía sacudiendo a Mato en sus brazos, pero Mato ya estaba muerto. No importa cuánto lo sacudiera Kotaro Armen, Mano todavía no reaccionaba en absoluto. La voz lúgubre de Kotaro Armen resonó en las alcantarillas. Capítulo 948. Las secuelas, 1. Junto con el grito de Amen Kotaro, Sato Kaede, que había quedado inconsciente, se despertó gradualmente después de escuchar el sonido.
Después de despertar, Sato Kaede solo sintió un dolor en la parte posterior de su cuello y sus ojos estaban completamente negros. Esto se debía a que la alcantarilla estaba completamente oscura, por lo que Sato Kaede no podía ver en la alcantarilla sin una fuente de luz. El único sentido de Kaede Sato era el oído, y escuchó claramente el grito desconsolado de Kotaro Amon. Kotaro. Sato Kaede llamó a Amen Kotaro. Después de escuchar la voz de Sato Kaede, Armen Kotaro no pudo evitar romper temporalmente con su estado de ánimo triste, porque esta vez el grito de Sato Kaede le recordó a Armen Kotaro a Sato Kaede. Sato. ¿Dónde estás? ¿Sigues vivo? Armen Kotaro también respondió a Sato Kaede con mal humor. Presa del pánico, Kotaro Armen tomó la linterna y comenzó a iluminarla en la dirección de donde provenía la voz de Kaede Sato. Aún vivo. Sato Kaede no pudo evitar suspirar y luego preguntó, ¿estás bien? Sato Kaede también vio la linterna parpadeando en la oscuridad. Tan pronto como terminó de hablar, la linterna de Amen Kotaro golpeó el rostro de Kaede Sato. Después de ver a Kaede Sato con la ayuda de una linterna, Kotaro Armen no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Afortunadamente, la situación no fue la peor. Estoy bien. Pero Mato-senpai murió en el cumplimiento del deber. Amon Kotaro se secó las lágrimas y luego le explicó la situación general a Sato Kaede con mucha tristeza. Al escuchar esto, el corazón de Sato Kaede de repente se puso pesado, pero estaba más confundido y desconcertado por el hecho de que no lo mataron. Lógicamente hablando, Mato fue asesinado, por lo que es lógico que el Ghoul también sea asesinado. Sato Kaede caminó hacia la dirección de la linterna de Kotaro Amen y llegó al frente de Kotaro Amen. Con la ayuda de la linterna, Kaede Sato rápidamente vio a Mado en los brazos de Kotaro Amen. Lo siento, no pude apoyar a Manato-senpai. Cuando llegué, probablemente mataron a Mando-senpai. Dijo Sato Kaede en tono de disculpa a Amon Kotaro. No es culpa tuya. Armen Kotaro no quiso culpar a Sato Kaede. Después de eso, Sato Kaede sacó su teléfono móvil de su abrigo y luego llamó al personal de la sucursal para que vinieran a recogerlos. Después de todo, él y Amen Kotaro no podían quedarse aquí para siempre y no podían regresar cargando el cuerpo de Mado. No es una cuestión de voluntad, sino una cuestión poco realista. Después de notificar a la sucursal por teléfono, Sato Kaede le preguntó a Amon Kotaro. ¿Se ha ocupado de Smokoso Ghoul? Al escuchar esto, Amon Kotaro negó con la cabeza y luego dijo, no, me mataron. Quedó inconsciente. Y cuando despertó, el niño ya no estaba allí. Después de escuchar las palabras de Kotaro Amon, Sato Kaede no esperaba que Kotaro Amon no se deshiciera del mocoso Kaneki-ken. Sato Kaede no pudo evitar pensar que Kotaro Kado parecía ser demasiado novato, pero Kaede Sato no lo dijo claramente. Por supuesto, esto debe tener algo que ver con la fuerza de Kotaro Amon, pero después de todo, Kaneki-ken tiene los antecedentes de Kamida y Ryo. Como glotón, Kamida y Ryo es un personaje que ni siquiera le teme a los geckos, por lo que Amon Kotaro quiere hacerlo. Es imposible ganarle a Kaneki-ken. Si Kaneki-ken no fuera de buen corazón y no pudiera dejarlo ir, entonces Kaneki-ken definitivamente podría usar todo el poder de Delgamida y Rise. Capítulo 949. Las secuelas, 2. Por lo tanto, solo podemos decir que Sato Kaede pensó que Kaneki-ken era demasiado simple. Después de todo, el cuerpo de Kaneki-ken tiene calificaciones de nivel S. Kaede Sato ya nos molestó más en el problema de Kaneki-ken, pero se dijo a sí mismo confundido. Ni tú ni yo fuimos asesinados, ambos quedamos inconscientes, pero Mado-senpai fue asesinado. Esto es realmente extraño. Ya que vas a matar a alguien, no deberías pensar que es problemático matarnos a los dos. Cuando Sato Kaede estuvo en otros distritos antes, nunca se había encontrado con una situación así. Los Ghouls allí eran todos extremadamente fuertes y feroces. Pero esta operación en el distrito 20 refrescó la comprensión de Sato Kaede. Kotaro Armen escuchó que la situación entre Sato Kaede y él también era la misma, y las dudas en su corazón se volvieron aún más desconcertantes. Si Amon Kotaro no fue asesinado porque Kaneki-ken realmente tenía ideas diferentes a las de otros Ghoul, ¿qué pasa si Sato Kaede no fue asesinado? ¿Será también porque Kitsune y Kaneki-ken tienen la misma filosofía? Si es así, ¿por qué mataron a Mado? Esto es un poco contradictorio. Y dado que Mato fue asesinado, Sato Kaede puede ser eliminado fácilmente. Después de todo, poder noquear a Sato Kaede sin poder resistir es definitivamente la condición para eliminar a Sato Kaede. Venganza. Kotaro Armen, que estaba perdido en sus pensamientos, finalmente dijo estas dos palabras inconscientemente. Si había alguna razón por la que los zorros y los demás querían tanto la vida de Mato, entonces todo lo que Kotaro Amon podía pensar era en la muerte de la señora Ryoko, y la señora Ryoko fue asesinada por el propio Mato. ¿Venganza? Sato Kaede no sabía lo que le pasó a la señora Ryoko porque Sato Kaede no había venido al distrito 20 en ese momento. Entonces, Amon Kotaro le contó a Sato Kaede sobre la señora Ryoko.
Después de escuchar esto, Sato Kaede no pudo evitar sentir que el comportamiento del ghoul del Distrito 20 era un poco ridículo y absurdo. ¿Qué es esto? ¿No quieres pelearte con CCG? Poco después, un vehículo comercial con pintura en aerosol especial se desplazó por la entrada de la alcantarilla. Kotaro Armen y Kaede Sato ya habían trasladado a Mato a la entrada. Debido a la fuerte lluvia afuera, Kotaro Armen y Kaede Sato solo podían esperar en la alcantarilla. Varios miembros del personal que vestían impermeables salieron del auto. Después de llegar frente a Kotaro Armen y Kaede Sato, hicieron un gesto con la mano específico del CCG. Kotaro Armen y Kaede Sato también respondieron. El personal no hizo demasiadas preguntas, pero llevaron el cuerpo de Mato al auto. Habían visto muchas cosas de este tipo. Posteriormente, Kotaro Armen y Kaede Sato también subieron al auto, y el auto se alejó rápidamente ante el lugar lleno de tristeza. En esta batalla, se puede decir que el lado de Amon Kotaro sufrió grandes pérdidas. No solo Mato murió, sino que todos los Kok fueron completamente descartados. Por tanto, es muy probable que Kotaro Amon y Kaede Sato sean castigados por sus superiores. Después de eso, Kotaro Armen y Kaede Sato detuvieron sus actividades en el Distrito 20, en parte porque no estaba Kouke, en parte porque fueron suspendidos y en parte porque Sato Kaede necesitaba un periodo de tiempo para recuperarse de su lesión en el brazo, y en parte porque se produjeron disturbios a gran escala por parte de ghouls en otros distritos, y la parte restante se dedicó a los asuntos del funeral de Mado. Todas estas complejas razones se unieron para restaurar la estabilidad y un estado relativamente tranquilo en el Distrito 20. Capítulo 950 El olor de la madre. Esa noche, Kaneki Ken no regresó a casa debido al clima y otros factores, sino que se quedó en la antigüedad por una noche. Esa noche llovió y poco a poco fue cesando hasta la mañana siguiente. Se podría decir que fue la lluvia intensa más larga de toda la temporada de lluvias. Baiyu no durmió en toda la noche, así que se acostó tranquilamente en la cama. Después del arreglo de Yoshimura Kozen, la tienda cerró ese día y Kirishima Touka también pidió un día libre en la escuela. Después de un tiempo, Nishio Nishiki, Irimexuan, Furmayuaneris y Fanrensi llegaron temprano a la antigüedad. Inami también se despertó después de un descanso suficiente. Cuando despertó, Inami pronto descubrió que estaba durmiendo en la habitación del gerente de la tienda y que todos se habían reunido en la habitación. Inami no pudo evitar sentirse un poco extraña y no sabía cuál era la situación en ese momento. Después de que Inami se despertó, todos miraron a Inami, pero nadie habló y el rostro de todos estaba un poco sombrío. Inami también sintió que algo andaba mal en la atmósfera, así que miró a todos a su alrededor. Finalmente, Inami fijó su mirada en Baiyu y dijo, siento la presencia de mi madre. Después de decir eso, Inami se apresuró a salir. Pero Inami no se había recuperado completamente después de todo, así que tan pronto como sus pies aterrizaron en el suelo, cayó débilmente al suelo. Inami. Kirishima Touka fue el primero en correr hacia adelante y luego ayudó a Inami a levantarse. Estoy bien. Hermana Touka, dijo Inami después de recuperar el equilibrio. Luego, Inami se acercó a Baiyu, luego acercó su nariz al cuerpo de Baiyu, lo olió y dijo, sí, el hermano Baiyu huele a madre. ¿Ha vuelto la madre? Después de escuchar las palabras de Inami, todos miraron a Baiyu. Con curiosidad en sus ojos, ¿por qué Baiyu huele como la señora Ryoko? A menos que sean una pareja que lleva mucho tiempo junta, o han estado en contacto recientemente, dejarán olor ajeno en su cuerpo. El primero es evidentemente improbable. ¿Podría ser el segundo? Sin embargo, la señora Ryoko escuchó el relato de Kaneki Ken de que Akue la decapitó y la mató. Esa forma de muerte es 100% imposible de sobrevivir. Kirishima Touka en realidad ya sabe la razón. Probablemente sea porque la vagina de la señora Ryoko está envuelta en el cuerpo de Shirayu, por lo que Shirayu ahora tiene el aura de la señora Ryoko. Otros no sabían sobre esto, por lo que naturalmente estaban confundidos. Baiyu tocó la cabeza de Inashi y luego dijo de manera muy realista, mamá no puede volver, Inashi. Pero el hermano Baiyu tiene el olor de madre en su cuerpo, así que debe haberla conocido antes de quedarse. Dijo todavía incrédulo. En ese momento, Baiyu inmediatamente se quitó la camisa, luego le dio la espalda a Inami y dijo, Inumi, la vagina de tu madre es un parásito en la espalda de tu hermano, por lo que tu hermano huele como tu madre. Originalmente, hermano, planeé traerlo. Bao te responde, pero creció en mi espalda y no se puede quitar ahora. Después de escuchar las palabras de Baiyu, los demás no pudieron evitar mirar la espalda de Baiyu. El bulto en la espalda de Baiyu que se ha endurecido y mutado ya no puede verse como un bulto. Sin embargo, Fan Kung-Gong-San puede sentir que es un bulto y, después de una cuidadosa percepción, de hecho es de Madame. Sin embargo, esta fue la primera vez que Fan Kung-Gong-San vio a Lebao creciendo fuera del cuerpo. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon.
Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo.